Santa Mónica, madre de San Agustín. Nació Santa Mónica en una ciudad de África el año 332, de padres cristianos, más distinguidos por su virtud que por su nobleza de sangre. Dieron a su hija una educación correspondiente, y para criarla con mayor cuidado, se la confiaron a una buena vieja, criada tan antigua de la casa, que había conocido en la cuna al padre de nuestra Mónica. Y la santa vieja desempeñó esta confianza con el mayor cuidado y con el mayor esmero. Visiblemente se reconocía que iba creciendo con la edad la devoción de la niña. Y como tenía mucha advertencia y mucha inclinación natural a la virtud, dejaba poco que hacer a su piadosa aya y maestra. Contaba después la misma Santa Mónica a su hijo que, no obstante las saludables lecciones de aquella virtuosa mujer, que no querían bebiesen vino las doncellas, ella había cobrado tanta inclinación a él que sin duda hubiera dado en algún vergonzoso exceso. Si no fuera por una criada que un día la llamó borracha, lo que la causó tanta vergüenza y la hizo abrir tanto los ojos para conocer la torpeza de aquel vicio, que desde el mismo instante hizo propósito de no volver a probar el vino, y que así lo había cumplido hasta entonces. El buen entendimiento y el buen modo de nuestra Mónica, su juicio, su compostura, su modestia y su virtud, la hacían cada día más amable y más amada de sus padres. Y viéndolas estos en edad de casarse, contando más con su virtud que con las otras prendas naturales, la dieron por marido un rico ciudadano de Tagaste, en la provincia de Numidia, llamado Patricio, porque aunque era todavía gentil, esperaban que la cordura y la virtud de su hija le convertirían a la religión cristiana. Al entrar Mónica en el nuevo estado, se hizo cargo así de sus obligaciones como de sus trabajos. Su primer cuidado fue estudiar bien el genio, la inclinación y el humor de su marido. Eran las pasiones dominantes de éste la cólera y una incontinencia desenfrenada. Dedicóse Mónica a templar la una con su modestia, apacibilidad y sufrimiento, y a corregir la otra con su amor, paciencia y disimulo. Cuando Patricio estaba más colérico y más arrebatado, en aquel ímpetu jamás la resistía su mujer, ni le respondía la menor palabra. Prevenía sus gustos y se adelantaba a todo cuanto podía complacerle. Como un día se quejasen confiadamente en presencia de Mónica otras amigas suyas, de su misma edad, de lo mucho que tenían que padecer con sus maridos, las dijo la santa con tanta dulzura como prudencia: mirad bien si acaso tenéis vosotras la culpa. Para echar un jarro de agua al fuego de la cólera y para domesticar el genio feroz y más extravagante de un marido, no hay medio más eficaz que el silencio respetuoso, el modo más humilde y sereno, y la paciencia dulce y constante de una mujer, el rendimiento y la sumisión que debemos a nuestros maridos, no nos permite hacerle frente. El contrato matrimonial es contraoneroso, que nos impone la obligación de sufrir sus defectos con paciencia. Si vosotras sabéis callar, ahorraréis muchas pesadumbres,
y muchos sinsabores. A sus máximas y a sus consejos correspondía su porte. Aunque Patricio era hombre bárbaro, arrebatado y brutal, ella lo desarmaba con su paciencia y le ganaba con su dulzura. Siempre atenta a sus obligaciones, no pensaba más que en el gobierno de su casa. Todo el tiempo se le llevaban sus devociones y el cuidado de su familia. Con muchos medios tuvo el consuelo de ver reinar en una familia, casi toda ella gentil, un espíritu verdaderamente cristiano. La suegra de Mónica, hechizada de su virtud y de su prudencia, quería tanto a su nuera que la idolatraba. En breve tiempo fue Mónica la admiración de toda la ciudad, donde apenas se hablaba de otro asunto que de la paz que reinaba en su casa y de la ejemplar educación que daba a su familia. Elogios que la merecieron tanto concepto y tan general estimación que, en habiendo algunas diferencias o disensiones en las casas particulares, todos acudían a Mónica para que las compusiese, siendo ella como la árbitra y universal pacificadora de toda la ciudad. Iba creciendo mientras tanto su virtud y singularmente la tierna devoción que profesaba a la Santísima Virgen, a quien todos los días encomendaba su familia, pidiéndola sobre todo, con incesantes instancias y ruegos, la conversión de su marido. Consiguióla en fin, porque, haciendo Patricio reflexión a la dulzura, a la apacibilidad, al sufrimiento, a la prudencia y a todas las demás virtudes que recogía y admiraba de su mujer, como era hombre capaz, infirió que no podía dejar de ser verdadera la religión que las enseñaba. Conoció sus errores, detestólos, instruyéndose bien en la religión cristiana, y recibió el bautismo. ¿Quién podría explicar el gozo de nuestra santa cuando vio ya cristiano a su marido? Por la mudanza de religión mudó también las costumbres. Aquellos grandes ejemplos de virtud que por tanto tiempo había observado de su mujer produjeron todo su efecto. Ya no era aquel Patricio colérico, altivo, furioso, disoluto, sino otro enteramente contrario, pacífico, humilde, modesto, casto, temeroso de Dios, pudiéndose llamar esta la primera conquista de nuestra santa. Pero el Señor la tenía reservada otra mucho más ventajosa a toda la Iglesia, que era la de su primogénito hijo Agustino, cuya conversión costó a la Santa Madre muchas lágrimas. Era Agustino de poca edad cuando murió su madre, y viéndose viuda nuestra Mónica, solo pensó en adquirir todas aquellas virtudes que pide San Pablo a las de su estado: retirada, mortificada, recogida y casi invisible a las demás criaturas. Tenía repartido el tiempo en sus ejercicios espirituales, en obras de misericordia, en el gobierno de su familia y en la educación de sus hijos. Había tenido 2 hijos y una hija, siendo el mayor de todos Agustino, que le costó tantos cuidados, tantos suspiros y tantas oraciones. Viendo la buena madre aquella viveza y fogosidad extraordinaria de su genio, comenzó a temer las más funestas resueltas, especialmente cuando ni con sus consejos ni con sus reprensiones podía contener el ímpetu
de aquel natural, ni moderar la violenta pasión que le arrastraba hacia la sensualidad. Tuvo el dolor de verle precipitarle en los errores de los maniqueos, porque favorecían la torpeza y la disolución, mas no por eso desistió ni desconfió de su enmienda. Antes, doblando las oraciones, los ayunos, las lágrimas y las limosnas, y todo género de buenas obras, para conseguir de Dios la salvación de su Hijo, no cesaba de advertirle, de reprenderle y de exhortarle a que se apartase del camino de la perdición. Pero Agustino no daba oídos más que a sus pasiones. Enternecíanle las lágrimas de tan buena madre, mas no apagaban el fuego de aquel corazón inflamado con el ardor de una juventud desordenada. Derramábalas Mónica noche y día en la presencia del Señor para mover su misericordia, y acompañaba las oraciones con grandes penitencias, cuando compadecido el mismo Señor quiso alentar su esperanza con algún consuelo. Tuvo un sueño en que se la dio a entender que al cabo se convertiría su hijo y que se reduciría al gremio de la Santa Iglesia. No la permitía su amor perderle de vista, y así le siguió a Cartago, donde pasó a sus estudios. Cuando más se desviaba de Dios Agustino con sus desórdenes, más se acercaba a su majestad la Santa Madre con sus gemidos, solicitándole inclinar la divina misericordia con lágrimas y con oraciones. Consiguió en fin lo que deseaba con tan fervorosas ansias que el mismo San Agustín reconoce que su conversión, según la profecía de un santo obispo, había sido fruto de las lágrimas de su Santa Madre. ¿En qué abismo estaba yo metido?, exclama en el capítulo 11 de sus Confesiones. Y vos, Dios mío, extendisteis desde el cielo hacia mí vuestra mano misericordiosa para sacarme de aquellas profundas tinieblas en que estaba sepultado. Llorábame mientras tanto mi buena madre con más vivo dolor que otras madres lloraban a sus hijos cuando ven que los llevan a enterrar, porque me veía verdaderamente muerto delante de vos, y lo veía con los ojos de la fe y con aquella luz que vos la habíais comunicado. Así, Dios mío, escuchasteis vos sus ansias y no despreciasteis aquellas lágrimas que derramaba a torrentes en vuestra presencia siempre y en todos los lugares en que os ofrecía su oración. Desde entonces la visteis benignamente y en cierta manera le asegurasteis por aquel sueño que sin duda la enviasteis vos, y la sirvió de tanto consuelo, no menos que lo que la dijo aquel santo obispo, que no era posible que se perdiese para siempre un hijo que le costaba tantas lágrimas. Pero aún no era llegado este tiempo, aunque Agustino profesaba tierno y filial amor a su madre, hacía poco caso de su llanto ni de sus amonestaciones. Desazonado con la insolencia y mala crianza de los discípulos que le oían en Cartago, donde enseñaba retórica, resolvió embarcarse y pasar a Roma, con esperanza de que sería allí más estimado. Tuvo noticia de esto Santa Mónica, y fue grande su dolor, temiéndose que aquel viaje había de dilatar mucho la conversión de Agustino,
de lo cual concebía cada día mayores esperanzas. Hizo cuanto pudo para estorbarle, pero Agustino se escapó secretamente, haciéndose a la vela una noche mientras su Santa Madre estaba haciendo oración en la capilla de San Cipriano. Esta separación costó a Mónica una gran pesadumbre. Gimió en lo más íntimo de su corazón y redobló con Dios su amorosa solicitud, ruegos y oraciones. Apenas llegó a Roma Agustino, cuando cayó tan gravemente enfermo que estuvo en los raudales de la muerte. Confiesa él mismo que debió su curación a las oraciones de su virtuosa madre. Llegó a noticia de esta que su hijo había dejado a Roma por ir a enseñar la retórica en Milán, y al instante tomó la resolución de pasar el mar solo para estar con él. Levantóse una tempestad tan brava y tan furiosa que todos se daban por perdidos, siendo la melancólica y silenciosa consternación que reinaba en los semblantes el más fiel testimonio de lo que asustaba a todos el peligro. Pero Mónica alentaba a la misma tripulación, y todos se persuadieron a que debían a sus oraciones el haber escapado del naufragio. Luego que entró en Milán, supo la conversión de su hijo. Fue indecible su alegría cuando vio que ya no era maniqueo, mas faltaba para ser cabal el verle buen católico. Cuando logró esto, exclamó sin poderse contener, llena del más fogoso profundo reconocimiento: ahora sí, Señor, que moriré en paz, pues os habéis dignado oír las oraciones de vuestra indigna sierva. Seáis por siempre bendito, Dios de misericordia, y dignaos de perfeccionar vuestra obra en la conversión de mi hijo. Aprovechó mucho su espíritu con las santas pláticas que tuvo con San Ambrosio mientras se detuvo en Milán. Usaba la santa ciertas oraciones o ejercicios espirituales que se estilaban en África, y San Ambrosio había prohibido en su obispado. Apenas llegó a noticias de Mónica la prohibición del obispo, cuando al instante las dejó, mostrando que en sus devociones no se dejaba llevar de la inclinación ni de la costumbre, y mucho menos del apego a su propia voluntad. Habiendo resuelto restituirse a África, partió a Milán con San Agustín, y llegando al puerto de Ostia, se detuvieron en él para descansar de las fatigas del camino, esperando también tiempo oportuno para embarcarse. Un día que estaban solos, madre y hijo, tuvieron una larga conversación sobre la caduca y perecedera vanidad de los bienes de esta vida, y sobre la eterna felicidad que gozaban los santos en el cielo. Mientras hablábamos de aquella dichosa vida, dice San Agustín, aspirando a ella con ardientes ansias, nos elevamos, en cierta manera, hasta sentirla y hasta gustarla, por medio de un lanzamiento de espíritu y vuelo del corazón, pero Santa Mónica no tardó mucho en ir a gozarla. 5 o 6 días después cayó enferma. Durante la enfermedad padeció una especie de desmayo o deliquio que la enajenó por algún tiempo de los sentidos. Vuelta en sí, dijo a San Agustín y a su hermano Navigio: ¿dónde he estado yo? Habiéndolos observado muy tristes, llorosos y doloridos, añadió: hijos míos, aquí enterraréis a vuestra madre. Y como Navigio
su hijo menor, mostrase desear a lo menos el consuelo de que muriese en su país, prosiguió la discreta santa: ¿no veis lo que desea y lo que dice? ¿Qué importará más que mi cuerpo esté aquí o allí después de muerto? Lo único que os pido es que en cualquier parte donde estéis os acordéis de mí en el altar del Señor. Y como la hubiésemos preguntado, dice San Agustín, si no la daba alguna pena el ser enterrada en lugar tan distante de su tierra, respondió: en ningún lugar del mundo estamos lejos de Dios, y no le costará trabajo ninguno hallar mi cuerpo para resucitarle con todos los demás. De esta manera, continúa San Agustín, fue separada de su cuerpo aquella alma tan llena de religión y tan santa, al 9º día de su enfermedad, a los 56 años de su edad y a los 33 de la mía. Luego que rindió el espíritu en manos del Criador, un joven de Tagaste llamado Evodio, amigo de San Agustín, rezó sobre el cadáver el Salmo 100. Es indecible el sentimiento de Agustino por esta muerte, pues aunque la consideración de la gloria que gozaba su madre reprimía las lágrimas, pero no le embarazaba el dolor. Habiendo sido llevado el cadáver a la iglesia, dice él mismo, le acompañé y volví sin derramar una sola lágrima, porque no lloré durante los oficios, mientras estuvo expuesto el cuerpo antes de darle sepultura. Se celebró el divino sacrificio de nuestra redención, como se acostumbra. Pareciónos que no era decente acompañar sus funerales con lágrimas y con suspiros, que solo deben emplearse en lamentar la infelicidad de los difuntos. Pero en la muerte de mi madre nada había que mereciesen lágrimas, nada había que mereciese llorarse, pues solo había sido un tránsito a mejor vida. De esto estábamos asegurados, por la pureza de sus costumbres, por la sinceridad de su fe y por la regularidad de su vida. Y si a alguno le pareciese mal que yo hubiese llorado por algunos instantes a una madre que acababa de expirar delante de mis ojos, a una madre que me había llorado tantos años por la ardentísima ansia que tenía de verme vivir delante de los ojos de Dios, disculpe mi ternura y llore él mismo por mis pecados si tiene alguna caridad. Aunque estaba muy persuadido San Agustín a que el Señor había concedido a su Santa Madre la gloria que le pedía incesantemente en sus fervorosas oraciones, nunca dejó de ofrecer por ella el santo sacrificio de la misa, como la misma santa se lo había encargado a la hora de la muerte, y del cual había sido tan devota durante su vida, que todos los días asistía a él con la más tierna devoción, y no contento con esto, pidió a todos los sacerdotes amigos y conocidos suyos que se acordasen en el altar así de Mónica como de su padre Patricio. Desde que murió esta santa, se hizo memoria de ella con singular veneración en toda la iglesia. Conservasen algunas reliquias suyas en la abadía de Arobaisa, en Roma, como también en otras partes, y en todas con particular devoción. Oración. Oh Dios, consuelo de los afligidos y salud de los que en ti esperan, que atendiste misericordiosamente a las piadosas lágrimas de la bienaventurada Mónica en la conversión de su hijo Agustino, concedednos por la intercesión de entrambos que lloremos nuestros pecados
y que hallemos el perdón de ellos en tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.